de San Juana Martínez, que ya me bloqueó San Juana. Pásame un Kleenex, voy a llorar. Voy a llorar porque me bloqueó San Juana. ¿Por qué te bloqueó? Ahorita les cuento el chisme, pero voy por el principio. San Juana, pues sabemos el conflicto de Notimex que termina con la extinción de Notimex, o sea, la manera en la que se resuelve el conflicto es desapareciendo Notimex y pues dando las liquidaciones correspondientes a los servidores, a los periodistas que estuvieron ahí, a los del sindicato y demás. Es una solución, más bien se llega a esta solución no con la directora de Notimex, y eso es lo que le molestó, entiendo, o leo, a menos que ella me desbloquee y me diga lo contrario, eso es parte de lo que le molesta a San Juana, que ella no fue parte de la solución del conflicto de Notimex. Al contrario, creo que enredó las cosas de una peor manera. El asunto es que ella no resuelve el conflicto. ¿Quiénes lo resuelven? La Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación, Marat Bolaños y Luisa María Alcalde. Entonces, este lunes 8 de enero, en La Jornada, publica una columna San Juan que dice lo que hay detrás del conflicto en Notimex. Y se las voy a leer. Todo empezó en marzo de 2019, cuando llegué a dirigir Notimex. Los líderes sindicales me dieron la bienvenida con unas coronas de muerto en mi oficina. Al día siguiente, el dirigente de Sud Notimex, Conrado García Velasco, envió a un personero para que le autorizara 500,000 pesos por concepto de apoyo que el anterior director le entregaba mensualmente. Me negué y a continuación interpusimos sendas denuncias penales contra él y su comité ejecutivo. A los 3 meses, cuando salieron los primeros citatorios ante la Fiscalía General de la República, Conrado presentó su renuncia. Pensábamos que ahí había quedado la guerra con ese sindicato que ya funcionaba de manera mafiosa, enfrentaba con todos los directores de la agencia de noticias de los últimos 25 años, a los que siempre sometió. De hecho, el sindicato manejaba la línea editorial, el uso indiscriminado del presupuesto y la contratación y el despido de personal. Para nuestra sorpresa, en junio de ese mismo año apareció una señora que decía ser la nueva líder sindical, Adriana Urrea, quien era prácticamente una aviadora y nunca la habíamos visto desde nuestra llegada. Nos presentó una toma de nota entregada por la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. La señora Urrea nunca hizo elecciones ni asamblea alguna, pero había sido elegida para declarar desde su llegada la amenaza permanente de huelga. Cuando reclamé al subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Barrufo, la emisión de dicha toma de nota, me contestó que la dependencia no tenía obligación de revisar si hubo elecciones, nosotros solo entregamos la constancia. A partir de entonces se inició una batalla interna en la agencia. Un grupo de editores y reporteros sindicalistas de la redacción torpedeaba la actividad cotidiana con errores garrafales en las notas cometidos a propósito y luego difundidas en la prensa abiertamente en contra del gobierno. El ambiente se fue enrareciendo a medida que poníamos límites a su acostumbrada costumbre de controlar todo. Nos vimos obligados a poner reloj checador porque después de 8 meses aparecía gente que nunca habíamos visto trabajar en la redacción diciendo que eran empleados de la dependencia. Ante la austeridad republicana del nuevo gobierno, redujimos la nómina 30% y establecimos revisiones de puestos duplicados de una amplia lista de aviadores. Los vicios en la redacción eran múltiples, reporteros que no querían cubrir eventos ni salir a reportear, argumentando que tenían 50 años o bien que gozaban de un privilegio sindical para quedarse todos los días en su escritorio haciendo nada. Decidimos aplicar exámenes de confianza y de profesión porque en la redacción teníamos choferes convertidos en editores y personal diverso haciendo labores periodísticas. Eso generó una nueva reducción de la nómina. La mayoría aceptó su liquidación, pero el sindicato se ponía cada vez más agresivo con la nueva administración. La nueva líder sindical no asistía a la agencia y desde la Bolsa Mexicana de Valores desarrollaba actividades de conductora y periodista para esa institución usando el material periodístico y fotográfico de la agencia. La señora Urrea estaba identificada como la consentida del anterior líder sindical y para comprobarlo investigamos más de una veintena de viajes alrededor del mundo con cargo al erario y fotos publicadas por ella misma haciendo turismo internacional de primera clase. A finales de 2019, la guerra entre el sindicato contra la nueva administración era cada vez más beligerante. El editorialista Ricardo Rafael me buscó para decirme que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, quería verme. Me sorprendió la forma elegida por el abogado laboral, quien me citó en el restaurante El Palacio de Hierro de Perisur. Ahí me di cuenta que el señor operaba para la Secretaría del Trabajo a cargo de su hija. El señor alcalde utilizó un tono como el padrino para decirme: tienes que reinstalar a 28 trabajadores que despediste y que pertenecían al sindicato. Haz lo que quieren, si no vas a tener mala fama y te van a armar una campaña de desprestigio.
Le dije que yo no vivía de la aceptación de los demás, pero él insistió dándome unas instrucciones precisas. Ahora saliendo te va a hablar Marrufo para que te dirijas a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que aceptes la reinstalación de esta gente. Guardé silencio y me miró fijamente para amenazarme. Si no lo haces, lo que se viene es la huelga. En ese momento supe que el asesor legal de Sudnotimex era Arturo Alcalde, en claro conflicto de intereses. A salir del restaurante, efectivamente recibí la llamada de Marrufo indicándome que me esperaría en la junta. Obviamente nunca fui. A partir de entonces, la operación de acoso y derribo se intensificó, particularmente porque gracias a nuestras investigaciones interpusimos más de un centenar de denuncias penales por actos de corrupción contra personal sindicalizado. De hecho, 80% de la nómina era sindicalizada. A principios del 2020, un día llegamos y no había personal en la redacción. El sindicato les había dado vacaciones a todos sin consultar a la nueva administración. Argumentaban que así funcionaba el sistema interpuesto en la agencia, sucedían cosas extrañas, una editora que apareció después de un año diciendo que el sindicato le dio un año de permiso de goce de sueldo para criar a su bebé, una reportera que nunca habíamos visto exigía reinstalarse en su puesto luego de un permiso sindical para que trabajara en el gobierno del Estado de México. Nos enteramos que el sindicato cobraba por debajo del agua las giras de gobernadores. Esos millones de pesos nunca eran registrados en la administración. Confirmamos que el chayote era una práctica común. Había reporteros que cobraban las entrevistas entre 500 y 5,000 pesos. Otros aceptaban de sus fuentes coches e incluso préstamos para comprar casa. Poco a poco fuimos eliminando vicios e irregularidades y por consecuencia la guerra en nuestra contra se intensificó. La lideresa quería recuperar los privilegios que iban perdiendo, permiso con goce de sueldo bajo pretextos absurdos, laborar 2 días a la semana, tener horarios adaptables a su vida y no a la agencia, como una editorial que argumentaba que tenía una tienda de abarrotes y ella no podía trabajar por la mañana, solo por la tarde. En tan solo un año le dimos la vuelta a la agencia, recuperamos los géneros periodísticos, fundamos Notimex TV y verificado Notimex. Empezamos a digitalizar la fototeca y reorganizamos la estructura editorial para ampliar nuestra cobertura. Establecimos convenios con agencias de noticias del mundo como Sputnik, Europa Press, Xinhua, Agencia Vietnamita de Noticias, Prensa Latina, EFE, TASS, BBC, France Press y Associated Press, entre otras. Ampliamos nuestra cartera de clientes hasta llegar a más de 900 de todo el mundo y suspendimos las cortesías que la anterior administración daba en servicios noticiosos a diarios a un grupo de periodistas favoritos del régimen anterior. En enero de 2020, el sindicato amagaba con huelga porque aparte del 20% del incremento salarial exigía la reinstalación de un considerable grupo de extrabajadores. El argumento de prestaciones era que eran ya incompatibles con la austeridad republicana y el presupuesto de Notimex. Fue entonces cuando Luis Alcalde me pidió que me fotografiara con Urrea dándole la mano. Le dije que ese no era mi trabajo, que no podía inmiscuirme en la vida sindical y que además los trabajadores ya se habían organizado para crear un nuevo sindicato. La guerra de la lideresa en nuestra cuenta aumentó al no entregarle los 500,000 pesos mensuales por concepto de apoyo que antes les daban. También suspendimos los 50,000 pesos para fiestas. El 2 de febrero del 2020, el Sudnotimex estalló la huelga en un recuento fraudulento avalado por las autoridades laborales, donde votaron a favor personal de confianza y gente ajena a la agencia. El sindicato colocó las banderas rojinegras afuera del edificio en Baja California 200, dejando adentro una veintena de trabajadores que se quedaron secuestrados durante 45 días. Nuestro equipo vivió en esas oficinas, ahí en los baños se aseaban, dormían en el suelo y durante los primeros días siguieron trabajando sin comida hasta que Jesús Rodríguez y Napoleón Gómez Urrutia y su esposa nos ofrecieron enviar tortas, frutas y otros alimentos a nuestro equipo que vivió esos días de manera muy difícil. El sindicato inició entonces una persecución en contra nuestra, aunado a una campaña de difamación con la ayuda de varios medios de comunicación y organizaciones de supuesta defensa periodistas como Artículo 19, una ONG financiada por el Departamento de Estados Unidos que publicó un informe en el que a través de testimonios anónimos nos acusaba de ser agresores de periodistas con bots en redes sociales. La campaña de desprestigio que me advirtió Arturo Alcalde se intensificó porque a pesar de la huelga continuamos laborando gracias a un amparo que obtuvimos por las múltiples irregularidades cometidas en un recuento de la huelga. En junio, la secretaria Luis Alcalde intervino en la Junta de Gobierno de Notimex para exigir su cierre. El fuego amigo finalmente consiguió quitarle la agencia a los mexicanos y al Estado. A pesar de la huelga, la institución siguió su ritmo administrativo. La nómina se redujo a 65 trabajadores sugeridos para seguir desarrollando la defensa del patrimonio del Estado. La Secretaría de Hacienda siguió aprobando anualmente nuestro presupuesto para pagar los salarios del personal que realizó durante todo ese tiempo actividades sustantivas previstas en la Ley del Trabajo. El sindicato lanzó maliciosamente
la idea de que cobrábamos nuestro salario sin trabajar. Nada más falso. Al contrario, continuamos con todos los procesos administrativos que contempla la aprobación de nuestro presupuesto, el desempeño exigido para 5 auditorías anuales y las exigencias permanentes del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública. Se continúa en la labor de dirigir la labor digital de la fototeca, la más importante del país, y la revisión constante de las más de 150 carpetas penales en juzgados y fiscalías. Establecimos más de una treintena de meses de negociación con el sindicato para lograr la apertura de la agencia, pero fue imposible. Los abogados del líder telefonista Francisco Hernández Juárez siempre dinamitaron la posibilidad utilizando el chantaje y la amenaza de manera constante. Para inicios de 2023, la única vía de solución del conflicto era el cierre de la institución. A mediados del año pasado iniciamos conversaciones con el nuevo secretario del Trabajo, Marat Bolaños, quien nos dijo que la secretaria de Gobernación estaba a cargo de la negociación con el sindicato para levantar la huelga y que para ello les iban a dar todo lo que pedían. Les dije que era un terrible abuso inflar la bolsa económica de las liquidaciones a 256 millones de pesos con 53 cachirules y solo 34 huelguistas. Hay más gente en esa lista ajena a la huelga, personal que ya fue liquidado y trabajadores de confianza no sindicalizados. Durante meses, Marat y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar el 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza se nos ofreció solo el 6% de los 256 millones entregados al sindicato, junto a 14 millones en concepto de canasta y 1 millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto. Ha sido lamentable comprobar que no solo Jesús Ramírez no cumplió su promesa de arreglarme el problema con el sindicato antes de mi llegada a la dirección, sino que después nos abandonó. Tampoco los medios públicos a cargo de Genaro abordaron el conflicto laboral. En resumen, nos dejaron solos en nuestro combate a la corrupción endémica que sufría Notimex y frente al acoso y persecución que padecimos durante los últimos 4 años. Finalmente, el conflicto de la extinta agencia de noticias del Estado mexicano solo demostró la podredumbre que padece un sector de nuestra prensa. Leo esta parte, sobre todo no la había leído, esta última parte que dice, ha sido lamentable comprobar que no solo Jesús Ramírez no cumplió su promesa de arreglarme el problema con el sindicato antes de mi llegada a la dirección. ¿Por qué Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de presidencia, tendría que ser el responsable de arreglar un problema que le compete a la dirección de la agencia de noticias? ¿Por qué, o sea, por qué es bronca de Jesús arreglarlo? O sea, Jesús aparentemente le promete a San Juana arreglarle el problema. O sea, San Juana que quería entrar con el problema planchadito y sin, ya, todo feliz de la vida, ya llegué, quítense que les voy. Y miren, nosotros habíamos sido muy cuidadosos con el tema, porque de todo lo que describe San Juana, la neta es que no lo puedo dudar. De cómo los sindicatos a veces, muchos, casi todos, abusan porque tienen un poder incalculable, un poder donde las cuotas y la poca transparencia en la entrega en la rendición de cuentas, pues los hacen prácticamente un poder absoluto. O sea, son un poder cuasi absoluto. Se empoderan con el dinero. Entonces yo no puedo decir, es que yo no creo que existieran estos bonitos de 500,000 pesos nada más porque sí, o estos 50,000 pesitos para fiestas, yo no los puedo dudar. Yo tampoco puedo dudar que algunos reporteros se hayan negado a trabajar, porque eso no solamente pasa ahí, pasa en muchos lados. Es que yo llevo 50 años aquí, porque voy a ir a hacer trabajo allá. Exacto, parados en el sindicato. Es que eso no lo dudo, pero tampoco creo que los modos de San Juan hayan sido los correctos. Y ojo, eso no quiere decir que en San Juana tuviera que evitar exhibir la podredumbre y denunciar y presentar pruebas. No, no, no. Pero San Juana lo hizo personal. Ese es el tema. San Juana hizo personal esta situación. Entonces, llega una última parte donde ya no solamente relata el conflicto de Notimex, desde el que, por cierto, Urrea, que es la que estalla la huelga, dice que San Juana ni siquiera se acuerda de la fecha exacta en la que estalla el conflicto. O sea, en donde dices, bueno, a ver, espérate, es un gran problema. Los huelguistas dicen que San Juana puso mal la fecha en la que estalla la huelga. O sea, ok. A San Juana durante todo este periodo, quiero que ustedes me recuerden, en los 4 años, ¿cuándo vieron un trabajo de Notimex? ¿Cuándo viste un trabajo de Notimex en 4 años? ¿Por qué no se vio el trabajo de Notimex? Porque están en huelga.
O sea, Notimex, y ahí sí, eso es cierto, cuando recién llega San Juana y empiezan a hacer movimientos, empezamos a ver faltas de ortografía. O sea, faltas que no se veían tan seguidas en Notimex, ¿no? Que ninguna agencia es perfecta, por cierto. Pero por ser agencia debería tener más Pero cuidado. exactamente, pero por ser agencia debería tener más cuidado porque de ahí es fuente. Claro, De ahí hay todo. medios de comunicación que hacen copy-paste. Copian tal cual lo que viene en la nota de agencia y lo pegan y le ponen con información de Notimex. Claro. Entonces, vimos muy poco trabajo en Notimex. A San Juana lo que se le acusa es de seguir cobrando exactamente el mismo sueldo, como si tuvieran la carga laboral. Ahora, ¿es ilegal? Creo que no. O sea, no tendremos que meter en un tema. Si Notimex apenas desaparece, pero San Juan argumenta que ella estaba trabajando porque como directora de Notimex estaba en la parte administrativa, pues debátele que no le pagaron. O sea, debáteselo. Nomás pone en contexto esto. La huelga de Notimex inició una semana antes de que se estallara el COVID en la Ciudad en México. ¿Te acuerdas? Sí. 21 de febrero. De febrero del 2020. La pandemia empezó exacto, el 28. Exactamente. ¿No? Entonces, imagínate, toda la pandemia se supone que esta mujer estuvo trabajando. Exacto. Y aquí dice San Juana que la huelga empezó, o sea, que amagaron en enero y que el 2 de febrero empezó la huelga. Pues el sindicato dice que el 21. Y es el 21. Que pudo haber sido un error de dedo, órale, porque es un número. Pudo haber sido un error de dedo, jalo. Pero no. Pues es febrero. Aquí dice, ¿no? No, aquí dice, o sea, la huelga. Formal. Exacto, la huelga formal. O sea, cuando amagan es un mes antes, pero formalmente es en febrero. O sea, órale, va, no vamos a quedarnos en nimiedades. Va, es un error de dedo, jalemos con eso. Entiendo mucho de lo que dice San Juana, pero algo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, es ¿por qué Jesús Ramírez Cuevas le tendría que haber resuelto el problema? Se lo tendría que haber planchado. Cuando no, yo creo que aquí también hay un error. Cuando tú entras a una agencia de noticias y trabajar con medios es complicado, sobre todo con medios que están acostumbrados a un trato distinto, ¿no? Por ejemplo, muchos de los medios de comunicación no hicieron un berrinche porque ya no se iban a los eventos presidenciales en el famosísimo evento presidencial. No hicieron berrinche porque ya no les dan coffee break en las mañaneras o en las conferencias de prensa. Porque evento al que ibas, evento que tenía coffee break para la prensa, tenías que los panecitos, el agüita, el café, ta. ¿Quiénes todavía hacen ese tipo de cosas para la prensa? Sedena. Sedena todavía tiene ese trato hacia la prensa. Pero tampoco es obligatorio. Exacto, no es obligatorio. Exacto, tú vas a trabajar. O sea, exacto. Yo he visto N cantidad de periodistas que cubren el Senado, por ejemplo, de medios de comunicación, decir que los invitaron a un desayuno y que qué falta de respeto que les dieron juguito. Ustedes a veces se pueden meter a Twitter y ven a periodistas que dicen, es una falta de respeto que nos dieran 300 pesos. Para empezar, ¿por qué les dieron dinero? Luego se quejan, es que ya, sobre todo, por ejemplo, esto pasa sobre todo a nivel local, creo que a nivel federal les costó, pero amarraron. Pero en los estados donde han intentado implementar dinámicas de austeridad, es que es como es posible que van a hacer unas tristes chalupas. No están obligados a darte de comer, mi hermano. O sea, tú vas a trabajar. ¿No? La responsabilidad de darte alimentos y de cubrir todo es de tu empresa, si acaso. Si quieres responsabilizar a alguien, es de tu empresa. Eso es del que te paga. No es del que te invita a la rueda de prensa. Porque no es como que te inviten a ti a un evento para que comas y entonces luego trabajes. No, si alguien tiene una responsabilidad de cubrir con tus necesidades básicas, es tu empleador y ese no es el gobierno, es para quien trabajes. Pero muchos medios, y por eso les digo, yo no es que no crea lo que está diciendo San Juana, pero creo que San Juana lo hizo muy personal y que San Juana ya quería, sobre todo por lo que dice sobre de Jesús, que ojo, no lo voy a defender ni mucho menos porque cada quien se defiende con quien como puede. ¿Por qué el vocero de presidencia te tendría que planchar el tema cuando tú sabes a lo que le estás tirando cuando te dicen, San Juana, te vas a encargar de Notimex? Si sabes bien cómo funciona, porque además perteneces al gremio periodístico, sabes a lo que le tiras. Entonces, si tienes conflictos, vas y te sientas y dices, a ver, tengo este problema. ¿Cómo empezamos a hacer las reducciones? Porque tienen que ser aparte paulatinas. Te metes en broncas con un sindicato y bueno, evidentemente la situación estalla. Esto no va a tener una solución distinta. Y luego San Juana se mete en un tema mucho más personal, más allá que el conflicto laboral.
Y fue una guerra de a ver quién tiene más bots, porque del lado de los huelguistas decían que San Juana les mandaba sus bots y del lado de San Juana decía que los huelguistas le mandaban a sus bots. Entonces se convierte en una huelga de redes sociales también, en donde San Juana pues termina siendo la que la separan por completo de la resolución del conflicto. O sea, San Juana ya en la resolución no la vimos. Ella lo denuncia o lo remite a que, pues evidentemente habría una complicidad entre Luisa María Alcalde y su papá, porque el papá era el asesor de los huelguistas. Entonces, bueno, sabemos que el papá de Luisa María Alcalde a eso se dedica, a ser abogado de sindicalistas, o sea, a ser abogado de sindicatos. Entonces, ahí hace otra denuncia. Pero lo que desata aún más el tema es esta última parte donde San Juana ahora denuncia que Marat Bolaños, el actual secretario del Trabajo, les dijo que les iban, o sea, que tenían que entregar el 20% de su liquidación para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Y ahí ya nos metemos en otro rollo. ¿Por qué? Porque todos los que decimos algo tenemos que comprobarlo. Esto es muy sencillo. Aquí el que dice algo tiene que comprobarlo. Y entonces, aquí es donde viene la historia de por qué San Juana me bloqueó de Twitter. Una historia muy interesante, por cierto. Quiero que ustedes escuchen lo que le escribí o lo que escribo, porque esta última parte San Juana la redacta en Twitter y de ahí yo la retomo. Y quiero que ustedes me digan si dije algo que estaba mal. Nada más porque lo sometemos siempre a la audiencia. Pongo, caray, dice San Juana que desde la Secretaría del Trabajo le solicitaron lana para la campaña de Claudia Sheinbaum y que ya está la denuncia. Varias cosas a tomar en cuenta. El conflicto de Notimex no lo resolvió con San Juana, al contrario lo complica. Ese conflicto se resuelve con la extinción de la agencia y acuerdos desde la misma Secretaría del Trabajo y puse aquí Segov, no sé por qué, y desde la Secretaría de Gobernación con Luisa María Alcalde. Más allá de la grilla, división y politiquería, esto se debe investigar y que sean las autoridades las que dejen claro lo que está pasando, pero además se sancione a quienes cometan un delito. Y ahí va la gran duda. ¿La oposición se trepará en esta denuncia a pesar de en contra de San Juana? Eso es lo que yo pongo. ¿Me puedes tomar captura a lo que me contesta San Juana? Porque evidentemente no lo tomé, ya que ahora me bloquea, no lo puedo leer. Entonces, aquí viene muy interesante el tema de San Juana, donde pues yo solamente hago mención de hechos. San Juana, o sea, vimos que complicó la situación, no, o sea, ella estaba, digamos, montada en su macho, nunca fue para conciliar, sus razones expresó, pero a mi parecer ella complica el tema. Quien los resuelven es la Secretaría del Trabajo y Luisa María Alcalde. En su columna de la jornada, ella denuncia que es porque había una complicidad y porque prácticamente se dieron a todo. Y entonces, lo único que pongo es que este tema de decir, sobre todo entrando en temas electorales, si vas a decir que un funcionario te solicitó un moche para una campaña, que es, por cierto, un delito, tienes que probarlo. Y San Juana dice que ya denunció por peculado. Creo que esto va más allá que el simple peculado, ¿no? Estás hablando de un delito electoral. Pero pongo que más allá de la grilla, división y politiquería, se debe de investigar, porque si Morena o la 4T dice que es diferente, debe de comprobar que es diferente. ¿Cómo lo haces? Te sujetas a una investigación y que sean las mismas autoridades las que designen responsabilidades. Si existen testimonios y evidencia de que Marat Bolaños solicitó ese dinero para Claudia Sheinbaum, entonces vas y te sientas y denuncias y sancionas a Marat Bolaños. Y la sanción no es nada más como de, ahora te voy a dar una sanción, pum, castigado. No, sino que tienes que empezar un proceso judicial en contra de un funcionario que te está solicitando un moche, que es, insisto, ilegal. Eso es lo único que pongo. Pero San Juan está muy enojada por lo que le puse. O sea, San Juana se molesta y me pone, ¿ya me lo mandaste? Lo estoy mandando justo ahorita. Y entonces San Juana, en esta publicación, me responde que soy una chayotera pagada de Jesús Ramírez Cuevas. Oiga usted eso. Pagada de Jesús Ramírez Cuevas
y que conmigo no va a debatir. No, no, ahí les va lo que puso. Échense esta, que aparte me encanta la respuesta. Sobre todo porque les estoy haciendo, le estoy haciendo caso a los pues, simpatizantes, llamémosles de San Juana, que dicen que yo vengo a chillar a mi canal. Pues yo hago mi canal lo que se me pega la regalada gana, por algo es mío, ¿no? Básicamente. Y me pone San Juana. Mira, chayotera. Tú estás a las órdenes del traidor de la 4T, Jesús Ramírez Cuevas. Hay niveles. No pierdo mi tiempo debatiendo con mercenarios. Saludos. Este comentario se les hace de una persona ultradefensor de la 4T. Estamos hablando del gremio periodístico. Un gremio al que el presidente está desde las mañaneras, pues intentando bajar de estas nubes. Porque los que tenemos una responsabilidad detrás de un micrófono, detrás de una, no sé, desde una cámara o con una pluma, pues no somos perfectos, nos equivocamos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. No somos superiores a nadie. No es que haya niveles. Eso el tema del nivel queda a pues, discreción de la audiencia. La audiencia decide qué tipo de periodista quiere ver, con quién se quiere informar. O sea, es a quien tiene que emitir esos juicios son las audiencias. Si pertenece a ese gremio y dices, es que hay niveles, pues yo leo esto e inmediatamente estoy escuchando a un Riva Palacio. Hagan de cuenta que San Juana se vuelve San Juana Martínez, Riva Palacio, Loret, Héctor de Mauleón, donde hay niveles de periodistas. Luego, en su cuenta de Twitter, y eso lo vi de hecho antes, puso que ya Jesús la habían mandado a sus voceros. Búscame el tweet justamente de San Juana, donde habla de cómo mandó a Jesús a sus mercenarios y no sé qué, que lo pone ya en su cuenta, porfa. Y entonces ya San Juana se va y dice que todos ahora los que la critican, que ni siquiera, o sea, y les acabo de leer lo que puse, ni siquiera es una crítica como tal a San Juana, fue una recopilación de hechos, que no le gustó que alguien dijera que ella complicó el asunto, bueno, es otro boleto. Total, le contesto a San Juana y la señora me bloquea, porque bueno, hay niveles. La señora, que, insisto, entra en muchas contradicciones, sobre todo si dice defensora de la 4T, le contesto lo siguiente. Ah, caray, dice ahora San Juana, no, este es otro. Disculpen ustedes, este no era, este es el primero que le puse, pero de aquí nos vamos al siguiente. Aquí, espérenme tantito, acá está. Como la periodista que dice ser, debería saber que todos los dichos de un periodista se deben probar. San Juana, la reto a que demuestre con hechos que soy chayotera y que recibo órdenes de Jesús. La espero pacientemente. A diferencia de usted, yo no tengo miedo al debate. Por cierto, San Juana, si usted apunta con el dedo a otros para acusarlos de traición, ¿me puede decir cómo es posible que se sienta parte de un grupo selecto de periodistas como si fueran intocables cuando justamente el presidente defiende lo opuesto? La gran lección que nos deja este presidente es que los periodistas no son intocables, que todos los que estamos con un micrófono, una cámara o una pluma tenemos una enorme responsabilidad y podemos equivocarnos. ¿Por qué le tiene tanto miedo a la crítica? ¿Acaso no ha aprendido bien lo que defiende la 4T? Y es una pregunta creo que muy válida. A partir de eso, bueno, pues ya agarra y me bloquea, ¿no? Esa fue la respuesta de San Juana. Y ya, de hecho, antes de bloquearme, me respondió, evidentemente no lo pude ver, pero bueno, me responde. Y repito, hagan de cuenta que estoy leyendo a Héctor de Mauleón o algo así, porque es una respuesta que esperarías de alguien que se siente, vaya, como Denise Dresser, ¿no? Y pone, no tengo por qué probarte a ti nada. Para empezar, ni siquiera eres periodista. Además, eso ya está en el juzgado. Veremos, ten paciencia y te ganaste el blog porque eres una mercenaria pagada por Ramírez. Ni modo, bye. Vuelvo a mi tema. No tiene por qué probarme nada, pero eso sí, ¿con qué huevotes asegura que estoy pagada por Jesús Ramírez? Yo sigo esperando las pruebas. Y ojo, el contrato del 11 no es evidencia de absolutamente nada, ¿eh? Porque ya empecé a ver a sus seguidores decir, ahí está, ya subió los contratos. ¿Qué contrato? Porque yo solamente tuve un contrato por el 11 y ya renuncié, por cierto, ¿no? Alegremente. Entonces, y aparte me encanta porque insisten con el tema del 11. Ese contrato yo lo hice público. Yo fui la que les avisó que estaba trabajando en el 11.
Eso lo hice yo. Así que esta super investigación, filtración del año, con eso no se van a ganar un Pulitzer, ¿eh? Con eso, vaya, Julian Assange estaría muy decepcionado de ustedes, porque evidentemente eso no es prueba de absolutamente nada, porque durante todo el año que estuve contratada por el 11, no dejé de criticar ni dejé de decir lo que pienso y lo que pasa, porque nunca estuvo sobre la mesa hacer eso, jamás. Renuncio al 11 y me siguen sacando el contrato del 11. Ahora, el contrato del 11, ¿cómo está relacionado con el vocero de presidencia? ¿Me puede alguien explicar cómo es prueba de que me pagaba Jesús? ¿No sería lógico que si supuestamente van a probar que me pagaba Jesús, debería de tener un contrato con presidencia? ¿Debería de tener un contrato con el gobierno federal? O sea, digo, eso es lo que más o menos se le acerca. Vaya, no sé, debería tener incluso algunos privilegios, como por ejemplo, regresar a la mañanera. Eso no ha pasado hasta este momento. Porque seguimos en la disputa de la acreditación, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, insisto, ¿dónde están las pruebas? Bueno, San Juana dice que no tiene por qué, porque soy una mercenaria pagada por Ramírez, a quien ella aparentemente le tenía encomendado el que le aplanara el caminito con el sindicato antes de que ella entrara a dirigir la agencia. O sea, si te van a contratar para hacer algo, ¿por qué alguien más te tiene que solucionar la chamba? Evidentemente me queda claro que no pudo. O sea, eso no está ni siquiera en discusión. Pero para empezar, ni siquiera es periodista, porque no es, o sea, volvemos al tema. Hay quienes se sienten más defensores de la 4T que el propio presidente. ¿Ustedes en algún momento han escuchado al presidente decir, es que solamente quienes estudiaron periodismo en la Septien son periodistas? De hecho, el presidente a cada rato dice que hoy cualquier persona con un teléfono puede ser periodista. El presidente le tiene apertura a las redes sociales. Pero quien manejaba la agencia de noticias tiene esta visión elitista del periodismo. Es una visión es que solamente los periodistas de carrera son periodistas. ¿Y qué sabe la señora si estoy estudiando o no periodismo? O sea, ella con estos huevotes asegurando todo. Y así dirigía Notimex. ¿Con qué pruebas? Pues con las que se inventa, yo creo, con las de su juicio. Y volvemos a un fenómeno de Denise Dresser, volvemos a un fenómeno Leo Zuckerman, pero sobre todo creo que este es un fenómeno que vemos en un gremio tipo Denise Dresser, Sergio Aguayo, etcétera, que eran un gremio de personas que se consideraban intelectuales o las que se les consideró intelectuales y que monopolizaron la opinión. San Juana era de las pocas periodistas de izquierda que defendían derechos humanos y demás reconocidas. Porque nadie le va a regatear a San Juan a su chamba, eso nadie lo está haciendo. Pero eso no quiere decir que seas buena para dirigir una agencia de noticias. Eso no quiere decir que seas buena para resolver conflictos. Evidentemente no va por ahí. Ahora, el presidente desaparece en Notimex, o sea, ya es una decisión del presidente. Imagínense el grado al que llega, en el que San Juana no puede y entonces el presidente tiene que resolver el conflicto desapareciendo la agencia. ¿Qué corresponde? Pues liquidar. Y ahí te tienes que sentar a negociar. El presidente y además desaparece Notimex justamente bajo el argumento de que ya no es necesario, porque ya se estableció una nueva dinámica para hacer comunicación, que ya no son los boletines. Por eso veo muchas contradicciones. O sea, San Juana dice que su lealtad está con el presidente, qué padre, nadie lo está negando, pero te dices prócer de la 4T y señalas a los demás de traición cuando en tus respuestas pues estás siendo completamente opuesto a lo que defiende el presidente, el fundador de lo que es 4T. Entonces, es completamente opuesto. Hablas de una élite periodística, hablas de como si los periodistas estuvieran muy por encima de los demás, como si tuviera pruebas de algo que evidentemente no tiene. Estoy perfectamente tranquila con eso. Vean mi cara de preocupación. Y tienes encima a una mujer que defiende a la agencia de noticias como el gran trabajo que ella hace, cuando el presidente te está diciendo que Notimex ya ni siquiera tenía sentido, porque Notimex antes básicamente era la agencia de boletines de las dependencias. O sea, toda dependencia, como no tenían una comunicación cercana al pueblo, pues todo lo que Notimex te marcaba, pues eran los boletines de información de las dependencias federales. Entonces, era la vocería oficial del gobierno. Eso, desde que entra Andrés Manuel, no es necesario. O sea, en realidad Notimex se vuelve completamente innecesario desde que existen las mañaneras, porque desde ahí ya tienes a todos dándote información y contestándole a las preguntas de los medios
reporteros o no reporteros, periodistas de carrera o no periodistas de carrera. Notimex se vuelve completamente obsoleto. O sea, ya no triangulas información. Ya no lo necesitas. Desde hace 4 años no necesitamos Notimex. Y San Juana defiende el gran trabajo que hizo Notimex, que evidentemente pocos conocen, más que ella y el equipo que defiende a San Juana. Entonces, en un tema que ni siquiera era contra San Juana, lo hace, eso es a lo que me refiero, todo lo hace personal. Exacto, se pone chalecos que no le tocan y además se pone pues se trepa en un ladrillito. Es un problemón de la gente cuando le dan poder. No todos, exacto, pero se trepan en un ladrillo de soberbia que yo no tengo el gusto de conocer a San Juan y creo que no va a pasar, pero pues yo al menos no la tenía en esa concepción. Y esta es la otra tweet donde dice, ahora Jesús me manda a sus esbirros que llenan la mañanera cada mañana con vergonzosa presencia subvencionada. Por favor, hay niveles, no me manden mercenarios. Yo debato con compañeros periodistas, no con alcahuetes a sueldo. Pues yo no sé cuántos compañeros periodistas de Alcurnia, le faltó decir, van a querer acercarse hoy a San Juan. En realidad, la mayoría está en su contra. O sea, esto no es un tema de ver quién es periodista. Y llenan la mañanera cada mañana con vergonzosa presencia. O sea, San Juana, ¿me estás diciendo que debería de haber derecho de admisión para entrar a la mañanera? Bueno, esto lo esperaba de Xóchitl Gálvez, ¿eh? No de San Juana. Ultra plus ultra defensora de la 4T. Esta es una publicación que tú esperas de alguien de derecha, no de alguien que se supone que es cercana al pueblo. Yo nada más los dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Evidentemente yo no tengo la verdad absoluta como San Juana, que parece que cree que sí, pero pues mucha suerte. Hoy no existe Notimex y vamos a tener que y hay que darle seguimiento a esta denuncia de San Juana de estos presuntos moches de la Secretaría del Trabajo a favor de Claudia Sheinbaum. Es un tema delicadísimo. Es un tema delicado del que entiendo que a Claudia la están cuidando lo más que pueden de evitar el desgaste, pero pues estás hablando de una denuncia de alguien, pues se supone que del mismo bando, o al menos en papel se supone que San Juan es pro 4T. Deberían al menos, pues de sentarse a ver qué onda con esto y que la denuncia proceda, ¿eh? Yo aquí nadie está diciendo lo contrario. La denuncia debe proceder, se debe de investigar. Y si efectivamente existió esto, pues que se llegue a las últimas consecuencias, que ese es el punto original del tuit. No sé, San Juana, de dónde lo sacó personal, pero bueno, ahí está el tema. San Juana denuncia toda una red ahí en su contra, que es algo que ha hecho en los últimos 4 años, no me extraña, pero sobre todo denuncia que, pues dentro de todo el conflicto, desde la Secretaría del Trabajo, pues le exigieron el mochecito para la campaña de Claudia Sheinbaum.